Bueno, pues se está acercando la elección más grande de la historia de México. Hasta ahora la violencia ha sido ya también un distintivo. Suman ya 88 políticos asesinados en lo que va del proceso, según la consultora Etelect, y a ellos se suman, bueno, pues candidatos secuestrados, golpeados, amenazados. ¿Qué está pasando en el país y por qué hay estos niveles de violencia política y electoral? Le agradezco mucho a nuestro invitado. Entiendo que no está nuestro consultor de Etelect, pero en este momento quien nos está acompañando es Carlos Rubio, gerente de riesgo político de Integralia Consultores. Carlos, una disculpa, simplemente con este breaking news yo desacomodé los nombres de los invitados. Gracias por la oportunidad de esta conversación. Preguntarte si es que puedes profundizar en esa radiografía de dónde, quiénes, qué partidos los más afectados en relación con estos asesinatos, para empezar. Claro que sí. Hola, buenas tardes, Gabriela. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Como mencionas, pues es una situación preocupante la que estamos viviendo en México en las últimas semanas del proceso electoral. Nosotros iniciamos un conteo de los incidentes de violencia política en septiembre de 2020, cuando inició formalmente el proceso electoral, y hasta abril de 2021, que era el último corte de caja que tenemos disponible, ya habíamos registrado 169 incidentes de violencia política que ya habían dejado 143 víctimas mortales. Ahorita ya vamos por arriba de los 30 candidatos asesinados en este proceso electoral. Y bueno, de entrada, pues eso nos habla de una muy alta tasa de letalidad, ¿no? Que quienes estaban detrás de estos incidentes tenían por objeto premeditado acabar con la vida de estos actores políticos. En términos geográficos, como mencionas, lo que nosotros hemos identificado es que la mayoría de estos incidentes se han concentrado en los estados del centro y sur de la República. Hay focos rojos importantes en Veracruz, en Oaxaca, en Guerrero, y también en el centro, en Jalisco, Guanajuato y Michoacán. Y bueno, nosotros hemos identificado que una buena parte de estos atentados son llevados a cabo por grupos del crimen organizado que están buscando infiltrarse, hacerse con el control de las estructuras gubernamentales a nivel local, sobre todo municipal, dado que los gobiernos municipales son los que están más expuestos y son más vulnerables a este tipo de agresiones, y eso pues porque les permite acceder a información privilegiada en materia de seguridad de los grupos económicos que operan en esos municipios, y a partir de eso generar esquemas de extorsión. Les garantiza la protección, el resguardo de las policías municipales, y además les permite también acceder directamente a los recursos públicos del gobierno municipal, ya sea a través de una malversación de fondos o, por ejemplo, de la asignación directa de contratos para la construcción de obras de infraestructura, y eso pues les permite lavar el dinero que proviene de procedencia ilícita, ¿no? Es importante aclarar que no todos los incidentes de violencia política que ocurren en México están vinculados con el crimen organizado, pero sí una parte importante. ¿Qué es una parte importante, si tuvieras que atribuirle un porcentaje? Nosotros hemos contabilizado que más del 70% de los incidentes de violencia política en nuestro conteo son llevados a cabo por comandos armados, en los que hubo pues agresiones muy violentas con un alto nivel de brutalidad, balaceras, etcétera, en las que no solo murió el candidato, el funcionario o el político en cuestión, sino incluso también sus escoltas, familiares, acompañantes, etcétera, ¿no? Y pues dado la metodología de los ataques, creemos que pues hay algunos vínculos con el crimen organizado, o al menos con bandas o sicarios que se dedican a este tipo de actividades. Más del 70%, el dato para recordar en relación con lo que nos estás hablando cuando se está describiendo el tema de la violencia política. Esto es importante. La otra pregunta que también me parece relevante es qué partidos han sido los más afectados por los asesinatos, y ya si quieres hablar del contexto más amplio de la violencia política, porque tenemos candidatos secuestrados, candidatos golpeados, etcétera. Sí, bueno, pues como mencionas, hemos identificado que ha habido víctimas e incidentes de violencia política en prácticamente todos los partidos políticos, incluso partidos locales que no tienen registro a nivel nacional. Sin embargo, los dos que han concentrado la mayor cantidad de víctimas de incidentes de violencia política han sido Morena en primer lugar y el PRI en segundo, ¿no?
Y creemos que eso se debe a que son los dos partidos que tienen la mayor presencia territorial. El PRI sigue manteniendo pues una presencia importante a nivel municipal y Morena lo obtuvo desde el proceso electoral anterior. Y en segundo lugar, también es posible que se creía o se pensaba que los candidatos de Morena eran los que tenían las mayores probabilidades de triunfo en este proceso electoral, ¿no? Y por tanto se convirtieron en los principales targets en contra de los cuales los grupos criminales sabían que se tenían que acercar, proponerles estos esquemas de colusión y que si no aceptaban, pues tendrían que enfrentarse a las consecuencias violentas que hemos estado viviendo en las últimas semanas, ¿no? Entonces el crimen organizado también ha estado llevando a cabo su propio análisis para determinar las probabilidades de triunfo de uno y otro candidato, ¿no? Era lo que te iba a decir, entonces no es ninguna exageración describir cómo que el crimen organizado está escogiendo de manera indirecta, pero escogiendo al fin y al cabo quienes contienden el 6 de junio. Está manipulando, llevando a cabo esta manipulación de quienes contienden, ¿no? Exactamente, ese es el gran riesgo, que anteriormente lo que veíamos eran simplemente agresiones en contra de candidatos seleccionados por los partidos. El riesgo ahora es que el crimen organizado esté también activamente participando, capturando los procesos de selección de candidatos a nivel local. La profesora Amalia Pulido del CIDE, de hecho, llevó a cabo una investigación en este sentido, identificó que al menos hay 23 candidatos en este proceso electoral que tienen vínculos con el crimen organizado y que a pesar de ello, pues están compitiendo por un cargo de elección popular. Bueno, pues vínculos que nosotros tendríamos que confirmar como medio de comunicación, como tú entenderás, Carlos, pero sí preguntarte dentro de lo que nos queda de tiempo, bueno, varias cosas. ¿De qué sirvió entonces, si esta es la radiografía que nos entregas, este acompañamiento o este anuncio del gobierno federal en relación con la protección a los candidatos? Si hay que repensar entonces si de algo sirvió, y si de algo sirvió, quizá el conteo es de lo que se evitó. Hay incidentes, hay registro de lo que se ha evitado gracias a la medida del gobierno federal. Yo creo que de entrada hay que decir que el inicio de esta estrategia fue una buena señal, una señal de reconocimiento por parte del gobierno federal de que este es un problema real al que se tiene que atender de forma inmediata. La estrategia como tal pues tenía múltiples fallas, en primer lugar porque llegó muy tarde, prácticamente ya estábamos a la mitad del proceso electoral y apenas iba a empezar a implementar, y eso pues obviamente supone un desafío. Además porque el gobierno federal todavía no cuenta con cifras oficiales propias de la violencia política en el país, y pues en ese sentido no se ha llevado a cabo un análisis integral de las causantes de la violencia en México que permitan atender de forma focalizada en cada comunidad afectada esas causantes, y además porque no se está atendiendo el problema de la impunidad, que yo creo que es uno de las grandes causantes de la violencia política en México, ¿no? Porque eso manda la señal de que puedes asesinar a un político, un candidato, y que no hay una repercusión, ¿no? Entonces yo creo que habría que fortalecer las capacidades de las policías ministeriales, las fiscalías estatales, para dotarlas de capacidad para reducir los niveles de impunidad en torno a estos fenómenos. Para cerrar, Carlos Rubio, de Integralia Consultores, preguntarte, ¿ya es entonces esta la elección más sangrienta, más violenta que se tenga registro de la historia? Y esta es una pregunta delicada, pero me parece importante que quizá la respondas a partir de la historia. Los electores, el voto, la salida a votar, el efecto que estos eventos tienen sobre el votante y la psique del votante. Sí, bueno, todavía no se consolida como el proceso electoral más violento del que se tiene registro. El proceso electoral de 2017-2018 es todavía el más violento. Sin embargo, estamos ya pues acercándonos a esa cifra récord de 2018, y en las próximas semanas se podría superar. No se puede descartar ese escenario. En términos del efecto que tiene sobre el voto, sí hay evidencia de que en procesos electorales previos los municipios que tuvieron incidentes de violencia política registraron márgenes de victoria más amplios que el resto de los municipios en el país, ¿no? Lo cual puede significar, en primer lugar, que se inhibió el voto de la ciudadanía, no salieron a votar ese día, o en segundo, que salieron a votar y votaron en favor del candidato que sabían contaba con el respaldo del grupo criminal local, y que pues lo hicieron para evitar cualquier tipo de represalia, ¿no? Entonces sí hay un efecto sobre el voto. Sin embargo, yo haría pues un llamado a la ciudadanía
a ejercer su derecho al voto, a salir el próximo domingo a votar. El INE ha sido capaz de garantizar condiciones de seguridad en prácticamente todos los procesos electorales. Sí. Ha habido episodios aislados de violencia en la jornada electoral, bien, pero aún así creo que la violencia no debería inhibir el voto. Pues ojalá que no, no. Sin embargo, estas son las condiciones en las que los candidatos han tenido que trabajar para acercarse al electorado. Vamos a ver qué pasa con el electorado ese día. Muchísimas gracias, Carlos Rubio, por esta perspectiva. Claro que sí, con muchísimo gusto. Buen día.